Ahora vamos a derivar esta función y nuevamente el proceso de derivación se basa en que necesito determinar cuál es la fórmula que voy a aplicar de las que están precisamente en el formulario, de acuerdo a la que se presenta en la función. Entonces, en la función, recordemos que es una definición basada en operaciones. Por lo tanto, observo que hay una operación que es la división, observo que hay una operación que es la multiplicación, observo que hay una operación que es la potencia. Entonces, a partir de ahí, podemos ya determinar cuál es la fórmula que voy a utilizar de acuerdo a las operaciones. Y también nos damos cuenta que la variable independiente, precisamente a esa variable independiente están aplicando las operaciones. Por lo tanto, ya no es como en los casos anteriores, donde la variable independiente no estaba en las operaciones, o sea, en la definición. Y por lo tanto, ahora no puedo decir que la derivada es cero, porque ahora sí hay una variable a la que se están aplicando las operaciones. Entonces, voy a revisar el formulario y en el formulario me doy cuenta que ya no puedo utilizar la primera fórmula porque no es la derivada de una constante. No puedo utilizar la segunda fórmula porque no solamente es la derivada de una variable con respecto a la misma variable. Aquí me menciona que es la derivada de una suma de una resta. Si revisamos lo que tenemos, pues aquí no tenemos sumas y restas, por lo tanto tampoco puedo aplicar esa fórmula. Luego me voy a la tercera, donde hay una constante por una función. Entonces, si observamos, resulta que precisamente aquí hay una constante y aquí hay una constante que está multiplicando a la definición. Recordemos que es una definición basada en operaciones. O sea, el decir una función, estamos diciendo que son operaciones aplicadas a la variable independiente. Entonces, nosotros no podemos derivar directamente, sino lo que vamos a hacer es antes escribirlo de una manera adecuada. Y para escribirlo de una manera adecuada, pues precisamente hay que escribirlo a manera de término. Recordemos que un término tiene un orden, y ese orden es que primero debe estar escrito el signo. El signo, si se dan cuenta aquí, pues el signo es positivo. Luego viene una constante que en este caso es el 2 y también es el 3. Eso en su conjunto es un número racional, por lo tanto tengo una constante que es 2/3. Y luego me doy cuenta que aquí tengo una variable que está en el denominador. Entonces, esa variable que está en el denominador, recordemos que existen diferentes propiedades de los exponentes para poder escribir de otra manera. Entonces volvemos a revisar el formulario. Si reviso el formulario, si se dan cuenta, esta función debe de estar multiplicando. Entonces, si yo voy a aplicar la fórmula de una constante por una función, la función debe de estar multiplicando la constante. Por lo cual, yo debo de escribir esta función, esta operación, no en el denominador, sino en el numerador. Por lo cual, de la experiencia que tengo, sabemos que podemos aplicar la primera propiedad de los exponentes. Y la primera propiedad de los exponentes precisamente menciona que se puede escribir la variable, pero de otra manera. Precisamente para eso es la primera propiedad de los exponentes. Entonces, la primera propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia con un exponente negativo, yo lo puedo escribir como su recíproco, pero con exponente positivo. Esto funciona tanto en el numerador como en el denominador. Si se dan cuenta, aquí tengo la potencia que está en el denominador. Entonces, aplicando la primera propiedad de los exponentes, yo puedo escribir la misma base, pero con exponente negativo. O sea que aquí voy a escribir la misma base que es m, elevado a un exponente que va a ser negativo y es menos 7. Entonces, aquí no estoy aplicando la derivada. Lo que estoy haciendo es escribirla de una manera en la cual yo pueda aplicar la fórmula. Recuerden que la fórmula es una constante por una función, no es una constante entre una función. Entonces de ahí ya podemos ahora sí aplicar la fórmula de derivación y ahora sí mencionar que lo que voy a hacer es derivar. Entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a derivar. Y si voy a derivar, es precisamente aplicar la fórmula. Y la fórmula está mencionando que la derivada de una constante por una función es esa constante por la derivada de la función. Entonces, lo que yo voy a escribir aquí en el resultado es la constante.
aquí necesito hacer una precisión, porque si no va a haber confusiones. Entonces, aquí lo que estoy escribiendo es nuevamente la función. No he cambiado la función, pero ahora sí vamos a escribir ya la derivada. Entonces, ahora sí, la derivada de la función f de m con respecto a la variable independiente, que es m, es primeramente la constante, que es 2/3. Y ese 2/3 va a multiplicar a la derivada de la función, que ahora solamente la función, estamos hablando de una base elevado al exponente. Entonces regresamos al formulario y paso a la siguiente. Si se dan cuenta, aquí menciona que es la derivada de un producto, pero yo no tengo un producto, porque ya solamente lo que tengo es una potencia. No tengo un producto de dos funciones. Y me paso a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula ahora sí habla de una potencia. Fíjense como que hay una variable elevado a un exponente. Por lo tanto, la derivada de una variable elevada al exponente es el exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base. Por lo cual, vamos a seguir la fórmula. Y la fórmula menciona que lo que hay que escribir ahora va a ser el exponente, donde el exponente entonces es menos 7, que va a multiplicar a esta misma base, donde la base sigue siendo m, pero ahora a este exponente que tenías le vas a restar 1 por la ley de la suma, porque los dos son negativos. Entonces me queda un menos 8, y eso va a ser multiplicado por la derivada de la base. Pero si me doy cuenta, la base solamente es una letra, que es en la m, con respecto a la variable independiente. Entonces se van a dar cuenta que lo importante es aprendernos cómo se leen estas fórmulas, no solamente decir dc en dx es 0, porque ahí no solamente estoy explicando la letra, lo estoy leyendo de una manera literal, y recuerden que esto es conceptual. Entonces aquí estoy viendo nuevamente la fórmula 6, que la derivada de una base elevada al exponente con respecto a la variable independiente es ese exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y es precisamente lo que estoy marcando aquí. Es el exponente, que era menos 7, multiplicado por la misma base, que es 7, y ahora este exponente le resto 1, por eso el menos 7 menos 1 por ley de la suma me da un menos 8, y por último derivo la base, donde la base es la m, con respecto a la variable independiente, que también es la m. Recordemos que la primera fórmula que apliqué es la de una constante por una función, por eso debí de aplicar conceptos de álgebra para poder escribir precisamente como me está diciendo la fórmula. Y entonces ya después de aquí, simplemente lo que tengo que hacer pues es la jerarquía de operaciones, porque necesito determinar cuál es la operación que voy a hacer primero. Entonces vamos a aplicar la jerarquía de operaciones, y en esa jerarquía de operaciones pues me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, aquí hay una multiplicación y aquí hay una multiplicación. Entonces pues lo primero que hago es la multiplicación, pero obviamente los elementos que se puedan multiplicar entre sí. Entonces la derivada de la función con respecto con respecto a la variable independiente va a ser, comenzando con los signos, aquí hay un signo más, aquí hay un signo menos, por lo tanto ese más por ese menos me queda un menos. Luego me doy cuenta que aquí hay números, por lo tanto multiplico números. Entonces este 2 por este 7 me va a dar un 14, dividido este 3 multiplicado por el 1. Acuérdense que los números racionales se multiplican numerador por numerador y denominador por denominador, me da 3. Y después de haber hecho la multiplicación de los números, me doy cuenta que aquí hay una división. Si hago la división de algo entre lo mismo, me va a dar 1, y 1 por esto sigue siendo 1. Y por último, aquí tengo un m a la menos 8. Pero sabemos que en los estándares para expresar los resultados no puede haber exponentes negativos. Por lo tanto, esa jerarquía de operaciones también me va a llevar a nuevamente aplicar la primera propiedad de los exponentes, que precisamente ya la habíamos explicado hace un momento. Y esa primera propiedad de los exponentes me menciona que puedo escribir cuando tengo una potencia negativa, pero la escribo ahora positiva. Le vuelvo a repetir la propiedad, aunque ya la tengo ahí.
Entonces, si yo tengo una potencia con exponente negativo, se puede escribir como el recíproco. Recuerden que el recíproco es intercambiar numerador por denominador. Eso es el concepto de recíproco, de la misma base, pero ahora con exponente positivo. Eso quiere decir que en lugar de escribirlo en el numerador con exponente negativo, lo voy a escribir en el denominador, pero con exponente positivo. Entonces aquí va a quedar un a la menos 8, a la 8, perdón, y ya con eso, como está cumpliendo los estándares, ya apliqué la fórmula, que en este caso fueron dos fórmulas, la de una constante por una función y la de la potencia, pues ya tengo el resultado.